¿Qué tal amigos? Gusto saludarles nuevamente por este medio, esperando se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de Sociología. El día de hoy trabajaremos el tema Derechos Humanos y Estado. El Estado es el principal garante de los derechos humanos. La Constitución Política de la República de Guatemala, conocida también como Carta Magna, contiene los principales derechos, pero también las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos guatemaltecos. Sabemos que a la par de un derecho también hay una obligación y estas pues van a ir siempre de la mano para lograr esa armonía y esa paz tan anhelada, así como el desarrollo social y económico que pues necesitamos como seres humanos para poder desarrollarnos de forma integral, ¿no? Pero existen algunos requisitos que pues se deben de respetar para poder decir que estamos en un país en un estado de derecho. Tenemos algunos factores de los cuales vamos a mencionar, por ejemplo, los políticos. Los gobiernos tienen que permitir que sus ciudadanos puedan gozar de sus derechos humanos mediante políticas públicas que reconozcan el pluralismo como característica de una sociedad, ¿no? Significa que los políticos, los gobiernos que están en turno o los que están proponiéndose como candidatos también deben de contener en sus programas políticas de gobierno que fomenten el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, ¿no? Asimismo encontramos los factores culturales. Sabemos que nuestro país tiene una riqueza cultural pues incomparable. Es algo que de alguna forma ha caracterizado a Guatemala a diferencia de otros países, y por medio de la educación de los ciudadanos podemos mejorar esta relación que existe entre las personas que conviven en nuestro territorio, el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto de todos los rasgos culturales que ellos manifiestan, como por ejemplo su vestuario, sus ideologías, su religión, etc. También encontramos algunos factores materiales que condicionan las posibilidades de los estados para garantizar los derechos humanos. Incluyen la posibilidad de generar una renta suficiente, así como la heterogeneidad de su población y pues las diferencias culturales. En este caso también se deben de garantizar que los ciudadanos cuenten con todos los recursos necesarios para poder subsistir y desarrollarse de una forma adecuada. Al igual que otros países, también Guatemala ha adoptado lineamientos, ha adoptado de alguna forma políticas que de alguna forma pertenecen a grupos internacionales en materia de derecho, y pues tenemos algunos sistemas internacionales que de alguna forma velan por el cumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Entre estos pues podemos mencionar la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, que reúne a 193 estados a nivel internacional y promueve la vigilancia y el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. De esta organización pues sabemos que se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables a nivel mundial. Asimismo encontramos la Organización de Estados Americanos, que también fue creada para afianzar la paz en el continente, fortalecer la democracia representativa y promover el desarrollo social, económico, político en cada uno de sus países miembros, pero sobre todo erradicar la pobreza. Asimismo, pues velar que no se violenten los derechos humanos de la gente más vulnerable en los distintos países. También encontramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por su sigla CIDH, quien también tiene las funciones de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Funciona como un órgano consultivo en materia de derechos humanos ante la OEA. También encontramos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución judicial internacional que tiene como objetivo la aplicación y la interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Eh, También encontramos algunos pilares directamente que sostienen el cumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional, que pues representan los principales valores, por ejemplo, por los cuales de alguna forma se han respetado los derechos humanos en cada uno de los países. Y entre ellos pues podemos mencionar la paz, el respeto, la tolerancia, valores que de alguna forma han fundamentado la convivencia entre la población humana. Pero vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué se necesitan los derechos humanos?
pues también se los dejo como parte de lo que vamos a trabajar como la tarea, pero realmente si no existieran derechos humanos, definitivamente, o no se reconocieran los derechos humanos, viviríamos en un país, en un espacio donde pues cada quien haría lo que uno quisiera, pues en este caso violentaríamos los derechos de los demás sin ninguna preocupación, porque no existiría ninguna norma, ninguna ley que regulara nuestra conducta. Entonces, los derechos humanos pues fueron creados para preservar y conservar la paz y la armonía entre los seres humanos y sobre todo el respeto de los derechos de las otras personas. También tenemos algunos pilares que fundamentan también los derechos humanos a nivel internacional. Entre estos pilares podemos mencionar la dignidad humana como característica universal. Sabemos que desde que nacemos nosotros como seres humanos traemos derechos inalienables que nadie nos lo puede quitar, ¿verdad? Derechos que son irrenunciables, como por ejemplo el derecho a la vida. Sabemos que la dignidad humana ha sido violentada a través de la historia del ser humano y pues esta es una de las que de alguna forma se trata de rescatar, de preservar y de conservar con varios tratados internacionales que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Asimismo, pues otro pilar de los derechos humanos es la naturaleza humana. Sabemos que la riqueza humana, la riqueza cultural de cada una de las culturas, de las razas, de las distintas características sociales que tienen los seres humanos, han representado una gran riqueza cultural. Sabemos que muchos de los países tienen pues mucha historia, un legado que le han pues heredado a, a nuestros padres, a nosotros. Entre ellos podemos mencionar la ciencia, por ejemplo, que es la misma naturaleza humana la que ha creado esas formas de vivir y de pues, convivir en armonía con los demás. También se me escapaba, podemos mencionar también uno de los pilares que es la razón y comunicación como características humanas. La filosofía, la lingüística y la antropología se han reconocido como pues, ciencias que de alguna forma nos sirven para enlazar o pues, crear armonía entre los grupos sociales y de alguna forma eso genera comunicación entre culturas, ¿no? Definitivamente la paz, el respeto a los derechos humanos es un lenguaje universal que se debe de respetar y mantener en cada una de las culturas. En la actualidad pues sabemos que los derechos humanos pues han sido han sido más pues supervisados, han sido más controlados por instituciones como por ejemplo en nuestro país las comisiones de derechos humanos, algunas organizaciones que velan por que se cumplan los derechos humanos. En la actualidad pues sabemos que la aplicación de la ley pues tiene que estar basada en derechos, tratando de respetar siempre los derechos tanto de las personas que en este caso son ofendidas y los que ofenden, para buscar siempre alguna conciliación, ¿va? Lo que se busca en la actualidad es que se logren consensos que de alguna forma terminen con pues aspectos tan crueles como por ejemplo la discriminación, la violencia entre los o en contra de las personas que tienen más vulnerabilidad en nuestro país. Muy bien, entonces, esto es parte de lo que pudimos observar en cuestiones de derechos humanos. Definitivamente es un tema muy importante para nosotros. Y en cuestiones de la tarea en específico es hacer un análisis crítico sobre el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, Guatemala. Se cumplen, no se cumplen, se respetan, no se respetan. Entonces esa va a ser nuestra tarea. Es un análisis crítico, reflexivo sobre la aplicación de los derechos humanos en Guatemala.